esta nueva entrega de Perfiles. El día de hoy vamos a hablar de un personaje central en la cultura venezolana, en el universo sociocultural venezolano, nuestro imaginario. Personaje que ha sido noticia últimamente por efecto de su elevación a los altares, o de segundo paso en su proceso de elevación a los altares, generando un gran regocijo en un porcentaje muy alto de la población venezolana, inclusive llegando a ser una especie de alivio, de bálsamo en medio de las durísimas circunstancias que está pasando el país, que está pasando el mundo en general por la pandemia del coronavirus y en particular por los problemas propios que tenemos que enfrentar en nuestra cotidianidad en el país. Se trata naturalmente de José Gregorio Hernández. La resolución emanada del Vaticano por la cual se aprueba un milagro que permite iniciar su proceso de beatificación. José Gregorio Hernández, ya siervo de Dios desde 1986, ahora va rumbo a la beatificación, que es como el siguiente escalón para llegar a la canonización, es decir, a su condición de santo. Fue recibida con una gran alegría, con un gran alborozo por los creyentes venezolanos. Es un asunto inclusive de conciencia para el católico escrupuloso, saber que aquel hombre por el que siente veneración, que aquella figura a la que le reza y le atribuyen una gran cantidad de milagros, ha sido aceptada como tal por el Vaticano. Un proceso largo, un proceso que ha sido complicado, hay explicaciones para entender que eso haya sido así, pero un proceso del cual la sociedad venezolana ha sentido un poco que la Santa Sede ha estado un poco en deuda con su devoción. La gente hubiese querido que eso fuera más rápido. De allí que justo en este momento se haya dado este paso trascendental en el proceso de la canonización, se ha visto como un éxito, un gran logro nacional. En todo caso, hay que reconocer que es el logro de un gran venezolano, visto y valorado y aceptado en toda su dimensión por una instancia fundamental de la organización de la iglesia a la que él perteneció y a la que pertenecemos la mayor parte de los venezolanos. Sin embargo, José Gregorio Hernández da para analizar y para pensar y para discutir en distintos planos que van más allá de lo estrictamente religioso. ¿Qué nos dice José Gregorio Hernández en términos sociohistóricos? ¿Qué nos dice el hombre y qué nos dice su culto? ¿De qué manera el venezolano que no es creyente o el venezolano que es religioso pero de otra religión puede encontrar en José Gregorio Hernández una referencia? ¿Qué es lo que podemos hallar más allá de la satisfacción que le da a quienes profesamos una fe determinada en este hombre que el día de hoy ha agarrado esta gran notoriedad, está en la palestra, está en el centro de la atención? En los próximos minutos vamos a hablar un poco de esto, de quién es José Gregorio Hernández, de qué fue y qué nos dice en otros planos que van más allá de lo que en todo caso no me compete a mí por mi experticia. En todo caso mi experticia es la de un feligrés, en otros planos que van distintos a lo teológico. La idea es ver a José Gregorio Hernández como expresión de un país, de una sociedad y de un momento histórico del cual él formó raigalmente parte y del cual su rito, su culto, su veneración forma parte también. Hablar del científico, del educador, del escritor, del intelectual, que por la vía de la práctica de la caridad se va a hacer muy famoso en Venezuela y que por la vía de esa práctica a su vez va poco a poco formándose un culto, una veneración que el día de hoy llega a la beatificación, a las puertas de la beatificación. Es hablar de la ciencia médica y la educación venezolana a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX. La medicina en Venezuela tiene un gran impulso alrededor de la década de 1890, resultado en buena medida de las reformas educativas que echa a andar el guzmancismo. Sorprendente que un hombre que el guzmancismo cree, a pesar de todos sus problemas con la iglesia, cree por una especie de carambola a un santo, pero bueno, así es la historia, y dicen algunos que así los caminos del cielo son inescrutables, pero eso se lo debo a los teólogos.
Pero en todo caso, así sea, América tiene un gran avance. El Estado venezolano hace un esfuerzo muy importante por mejorar la formación de los médicos en la Universidad Central de Venezuela, sobre todo. También está en la Universidad de los Andes, estudia medicina en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, y en los colegios federales, sobre todo los colegios federales de primer nivel. Los colegios federales son una especie de liceos, de hecho algunos se van a convertir en liceos, colegios federales de superiores, colegios federales inferiores, ese no es el nombre exacto. Digamos, los de primer nivel se da el título de bachiller en medicina, con lo cual hay muchos otros médicos que están en el interior del país, que son básicamente bachilleres en medicina. Pero los que son doctores en medicina salen de la Universidad de los Andes en Mérida, de la Universidad Central de Venezuela, y en la Universidad Central de Venezuela están muchas de las mejores cabezas de la medicina venezolana a partir de la década de 1890. Se ha creado un hospital de avanzada en 1888 en Caracas, que es el Hospital Vargas, en el cual se pone mucho de lo mejor que hay en Venezuela, los mejores laboratorios, se ponen los mejores conocimientos, se traen a las hermanas de San José de Tarbes con su conocimiento de enfermería para que lo administren, y el Estado también hace un esfuerzo muy grande para becar. Es poco conocido, pero en la década de 1880, 1890 hay un gran esfuerzo para becar muchachos talentosos. Un gran esfuerzo porque esto no es la Venezuela de la época de las becas Lambaricas de Ayacucho, una Venezuela bastante más pobre. Sin embargo, es un esfuerzo para becar muchos muy talentosos y van a ser grandes pintores, todos nuestros grandes academicistas, y algunos médicos y científicos importantes, por ejemplo, José Gregorio Hernández. Es decir, José Gregorio Hernández se forma entonces, él nace en Isnotú, pero ya adolescente, va para Caracas. En Caracas estudió en un colegio muy importante, el Colegio Villegas, el colegio que dirige un sabio, un hombre bondadoso, Guillermo Tell Villegas, de quien valdría la pena hablar en otro programa, porque Guillermo Tell Villegas se le deben muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la eliminación de la abolición de la pena de muerte en Venezuela. Es un liberal, un hombre que acompaña al Partido Liberal, pero un hombre muy católico, un hombre que escribe catecismos, que escribe una gran cantidad de manuales escolares y que monta un colegio muy importante en Caracas. Probablemente el Colegio Villegas, José Gregorio Hernández tiene la oportunidad de ver por primera vez a un laico intelectual católico dedicado a hacer el bien. Bueno, pero José Gregorio Hernández, en todo caso, se gradúa en la Universidad Central en el año 88, en el año 89, él, después de estar practicando la medicina en su pueblo, regresa a Trujillo por un tiempo, es estudiante talentosísimo, destacadísimo, escogido por una beca, va para Francia y en París estudia histología y bacteriología con Charles Richet. Va a ser después premio Nobel, es decir, que estamos hablando de un hombre que está estudiando con un futuro premio Nobel, pero premio Nobel es mismo, muy poco tiempo después. Regresa a Venezuela y cuando se funda la cátedra de histología en la Universidad Central de Venezuela, histología y patología, en 1891 en la Universidad Central de Venezuela, se funda por decreto presidencial, se escoge a este joven talentosísimo que viene a estudiar con uno de los mejores del mundo en Francia para que la dirija. De tal manera que José Gregorio Hernández es considerado el fundador de la histología en Venezuela. Cuando uno se hace una hematología o cuando se hace cualquier examen que implique pasar por un laboratorio o que implique pasar por un microscopio, uno de los primeros microscopios a Venezuela lo lleva José Gregorio Hernández. Cuando un venezolano hace esto en alguna parte de Venezuela, en mayor o en menor medida, se debe a José Gregorio Hernández. Es un investigador, es un científico. Cuidado, es un hombre que participa en congresos internacionales, es un hombre que investiga, es un hombre que publica 20 estudios científicos en la Gaceta Médica y en otras publicaciones científicas. Es un hombre que publica otras cosas. De hecho, las obras completas de José Gregorio Hernández, publicadas en la década de los 60 del siglo pasado, tienen más de 1000 páginas. De eso hablaremos en el próximo corte. José
por decirlo de alguna manera, el santo venezolano por antonomasia. Y no solamente por el tipo de fervor que despierta en los creyentes de Venezuela, sino también por lo que podemos encontrar en su biografía y por lo que podemos encontrar ya como fenómeno sociohistórico dentro de ese fervor. José Gregorio Hernández, un santo asociado a la modernidad y asociado a la democracia, que son dos de los grandes procesos que Venezuela vive en los 100 años que van desde su muerte por arrollamiento en 1919, una muerte trágica, que deja boquiabierta, que deja en suspenso, que le corta la respiración a la sociedad venezolana y que de forma muy rápida va a generar o va a impulsar la veneración hasta esa muerte de 1919, hasta el actual decreto papal del 2020. Estos 100 años son 100 años en los cuales estos dos procesos, de los cuales José Gregorio Hernández es una expresión muy clara, van a jugar, van a representar un rol protagónico en lo que es la vida venezolana, con sus altas y con sus bajas, con sus avances y con sus retrocesos. De tal manera que, más allá de lo que puede decir el hagiógrafo, lo que puede decir el teólogo, que es mucho lo que puede decir, el historiador, el hombre de a pie, puede ver en José Gregorio Hernández a un hombre que expresó y que muchas de las luchas y las preocupaciones más importantes de Venezuela. La primera de ellas, por ejemplo, es la gran batalla por la salud pública, una batalla en la que los venezolanos dimos grandes avances, tuvimos enormes victorias en la primera mitad del siglo XX, inclusive hasta finales del siglo XX, y en la que el día de hoy nos enfrentamos a algunos retrocesos, nos enfrentamos a problemas importantes. Esas victorias se debieron en buena medida a un conjunto de médicos de avanzada que lograron llevar mucho de lo mejor que había en la medicina de su época a Venezuela y ponerla al servicio de la sociedad. José Gregorio Hernández es uno de estos médicos. Y este es el primer punto. Por eso decimos que un santo de la modernidad. José Gregorio Hernández no llega a la santidad solamente por un prodigio. Él no levitó en una iglesia, por lo menos que sepamos. Él no tuvo estigmas, por lo menos que sepamos. Él no es un hombre que se caracterizó por haber creado, que alcanzó la fama por haber creado una congregación religiosa, por ser un gran teólogo. Todo lo otro es muy importante, muy respetable, muy válido. No estamos diciendo que por eso él es superior a otros santos, visto desde la perspectiva religiosa, que hayan tenido otro camino. Pero sí lo hace distinto en un sentido de que la base sobre la cual fue poco a poco construyendo su santidad es la ciencia médica. Es un hombre que se va a caracterizar y que ser sobre todo no solo un médico, sino un extraordinario médico, uno de los mejores de Venezuela y probablemente de los mejores formados de América Latina. Médicos buenos hay muchos, médicos creyentes hay muchos, médicos que practican la caridad hay muchos, porque este es un punto en el cual hay que insistir. No es solo la ciencia, por supuesto, es la ciencia practicada con un sentido y con un objetivo determinado, en un sentido estrictamente científico, de estricta inquietud, interés y realización intelectual en José Gregorio Hernández. De allí no hay ninguna duda. Es una ciencia también practicada también con un sentido de caridad, le ayuda a todos, le ayuda al prójimo, que es lo que lo va a hacer enormemente famoso en la sociedad caraqueña y de poco a poco la sociedad venezolana, y luego esto se va a desparramar como un culto en buena parte de América Latina, sobre todo Colombia y Ecuador. Es que estamos hablando de uno de los mejores médicos, uno de los mejores cerebros. Probablemente incluso en un primer momento hubo personas que sacralizaron y vieron como milagros lo que era simplemente un conocimiento médico, un manejo de la ciencia médica mucho más avanzado que el de algunos de sus contemporáneos. Pero de un modo o de otro, ese hombre que practicó la caridad desde una perspectiva cristiana, la practicó teniendo como herramienta para esa práctica uno de los mayores avances de las ciencias médicas. Ese hombre, ese científico cristiano, esa base científica es una dimensión fundamental en la cual los venezolanos, creyentes o no, pueden encontrar un motivo de admiración. Pero no solamente esa base científica, sino ese compromiso con el prójimo, ese compromiso ciudadano, ese compromiso con la educación y con la salud de toda la sociedad. Este científico estudiado con premio Nobel, que ha fundado la histología en Venezuela, que tiene más de 20 publicaciones científicas,
Es un hombre que también tiene otras inquietudes. Escribe artículos, El Cojo Ilustrado, en la prensa. Tiene debate filosófico. Escribe un manual de filosofía para estudiantes de bachillerato, que es un exitazo. Se vende en 2 ediciones en un periodo relativamente rápido. Que ver lo que era en aquella Venezuela, con tantas limitaciones, que alguien agote una edición. Es un hombre que es reconocido por sus pares en el mundo intelectual, en el mundo científico, como uno de los mejores. Pero es un hombre que se distingue de los otros en su vocación religiosa. Estamos hablando de una Venezuela en la cual la mayor parte de los intelectuales, sobre todo los científicos, los que están en la escuela de medicina, son positivistas, son materialistas e inclusive son ateos. Otro gran médico que en este momento está en la Universidad Central de Venezuela es Luis Rasetti, benemérito, médico venezolano. Y Luis Rasetti, él ha escrito un libro materialista, profundamente ateo, para defender el ateísmo, profundamente darwinista. Luis Rasetti se enfrenta en polémicas, unas muy cordiales polémicas, con su amigo, por demás, José Gregorio Hernández. Entonces, un momento inclusive a principios del siglo XX, en el cual 1905, 1906, en el cual Luis Rasetti y José Gregorio Hernández discuten en la prensa de la sociedad venezolana. La parte, digamos, culta de la sociedad venezolana está atenta a esa suerte de novela por entregas, el debate, la polémica que se da entre él y Rasetti, lo cual no va nunca en menoscabo, no fue nunca en menoscabo la amistad entre ambos, y ni de la profunda admiración que tiene Rasetti por los manuales y los estudios de José Gregorio Hernández. Había dicho los 20 estudios, también tiene un manual de bacteriología, de histología. José Gregorio Hernández es un hombre que está en el centro de lo cultural, pero como decíamos, tiene una característica, que es su profunda fe religiosa. Esa profunda fe religiosa se manifiesta de varias maneras. Hay la primera, que es la que lo va a poner en contacto con la mayor parte de los venezolanos que no leen la Gaceta Médica, que no van a congresos de medicina, que no atienden sus clases en la Universidad Central, venezolanos que no leen sus artículos en El Cojo Ilustrado, en la prensa caraqueña, que es la práctica de la caridad, atendiendo de forma gratuita a los pobres. Se convierte en el médico de los pobres. Al mediodía, en su casa, él atiende una cantidad determinada de personas que en ese momento determinado, los que llegan allí, si pueden pagar, pagan, si no pueden pagar, no pagan, o pagan en todo caso lo que puedan, o la ayuda que puedan darle, y hay muchos a los cuales simplemente no les cobra nada, entendiendo que eso va más allá de sus posibilidades. Uno de los mejores médicos de Caracas, un hombre con un conocimiento científico que la abrumadora mayoría de aquellos que van allá seguramente no podían ni siquiera sondear. Estamos hablando de una Caracas de 1910, 1915, una Caracas donde la abrumadora mayoría de esta gente probablemente es analfabeta. Este hombre atiende de gratis, tiene una consulta de gratis, como que si el día de hoy lo hubiese montado un consultorio de carácter social, una clínica social en la cual él ejerce la medicina. Esto le va a dar una enorme fama. Pero esto se relaciona con una visión global de la vida. Es una especie de espiritualidad. Entendía la espiritualidad como hacer gravitar toda la vida en torno a unos valores determinados. Entonces, fundamentalmente, es la idea de la espiritualidad. José Gregorio Hernández es un hombre de ir a misa cotidianamente, un hombre de comunión y de confesión. Y un hombre, inclusive, que va a querer ser religioso. Y fracasa como religioso. Y esto es interesante. Y no termina de darle la vuelta de la modernizadora y democratizadora de alguna medida José Gregorio Hernández, porque es el naufragio de su proyecto religioso lo que, sin darse cuenta, él, sin darse cuenta de ella entonces, lo va a poner de forma más expedita en el camino a la beatificación en el que se encuentra ahora. De eso hablaremos cuando volvamos.
En 1908, la sociedad venezolana, la sociedad caraqueña en particular, queda boquiabierta, queda impresionada con la noticia de que José Gregorio Hernández, médico de los pobres, laureado y admirado, científico y profesor de la universidad, decide dejarlo todo para irse a la Cartuja de Farneta, en Italia. Los cartujos son una orden monástica, una orden muy severa, una de las órdenes que tienen unas normas de observancia más rígidas, difíciles de cumplir. Y José Gregorio Hernández, en esa búsqueda espiritual, él siente que debe entrar en religión. Y de todas las posibles oportunidades que hay para hacerlo, él quiere experimentar esta singularmente severa de los cartujos. Una orden monacal, una orden de clausura. Se va para Italia, esa cartuja, y aquello no funciona. Al año siguiente le dicen los superiores que no reúnen las condiciones para aguantar la vida del cartujo. Eso no habla mal de él, eso no habla mal de los cartujos, simplemente no es lo suyo. Muchas cosas en la vida. José Gregorio Hernández regresa a Venezuela después de su experiencia de cartujo, de dejar aquella cartuja, por cierto, que va a estar vinculada a la historia venezolana por otra vía, porque el arzobispo Salvador Montes de Oca, cuando deja el episcopado y después de numerosos problemas y reflexiones de conciencia, decide entrar a la vida en religión, a la vida monástica, se va a esa misma cartuja. Y en esa cartuja Montes de Oca va a vivir el martirio, fusilado por los SS, por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esa es otra historia que también valdría la pena comentar en otro programa. José Gregorio Hernández se regresa a Venezuela entonces en el año 9, moderniza el Hospital Vargas, sigue con su trabajo, sigue con sus labores de científico, de profesor, de médico, pero continúa ese llamado religioso que él cree que lo tiene que vivir en estado de religión, que él cree que lo tiene que vivir en el sacerdocio. Y en el año 12 hace un nuevo intento, vuelve para Italia, y quiere entrar al Colegio Pío Latinoamericano en Roma, se forman sacerdotes latinoamericanos en Roma. Una vez más, aquello no funciona, llega a la conclusión de que él para sacerdote no sirve, regresa a Venezuela y nos encontramos con que esto es lo que permite que aquel hombre que pudo haber sido un cartujo importante, o un cartujo en todo caso con una vida prolongada allá en el claustro, o un sacerdote que seguramente habría alcanzado con su talento y su capacidad de trabajo un rol importante en la iglesia diocesana, debe continuar su ministerio, ya desde la perspectiva religiosa, en este mundo como seglar, resolviendo las cosas cotidianas. Esto es interesante porque así el médico de los pobres va a continuar siendo el médico de los pobres. El gran científico, el gran investigador, el gran profesor puede continuar en esto, y esto es lo que le va a dar contacto con una sociedad que en mayor o menor medida comienza a verlo ya como un santo, un sector de sociedad en un momento determinado. Para 1919, cuando José Gregorio Hernández muere arrollado por un carro, aquello sorprende a los venezolanos, abruma a los venezolanos, los llena de tristeza, y el multitudinario entierro a José Gregorio Hernández, llevado en hombros por la población hasta el Cementerio General del Sur, considerado ya casi como una especie de santo por todos, es la base de lo que después va a comenzar a ser un culto de extracción popular. Y ahí es donde viene la segunda parte. No solamente es un científico que a través de un ejercicio determinado de la ciencia va a ser interpretado como santo por la sociedad venezolana, sino que es la sociedad que desde abajo hacia arriba va a impulsar este camino que parece que ya se ha coronado con su declaratoria como siervo de Dios y como beato, y que posiblemente remate en la franca canonización. Muere José Gregorio Hernández, incluso muere de una forma bastante moderna, por decirlo de alguna manera, porque no es que muere comido por los leones
o viviendo el martirio, sometido, lapidado por infieles, flechado, como San Sebastián, como muchos de nuestros frailes misioneros del siglo XVI. Muere arrollado. El cuento se repitió muchas veces en la esquina de Amadores en La Pastora. Se está bajando del tranvía, un carro va pasando el tranvía, él no lo ve, el carro le da, no muere del choque, el chofer del carro, que es un hombre que todo el mundo conocía a José Gregorio Hernández, se espanta con lo que ha hecho, lo recoge junto con otra gente allí, lo llevan al Hospital Vargas, y el Hospital Vargas ya muere cuando está llegando o muere un poco antes de llegar. Multitudinario velorio, y la gente siente que este hombre es un santo. Hay una imagen que probablemente, como señala el padre Javier Duplá y Axel Capriles, una bellísima biografía de José Gregorio Hernández que publicaron hace un par de años. Ellos dicen que esta imagen es probablemente la fotografía más reproducida y más reconocible por un venezolano, que es la fotografía que se hace José Gregorio Hernández en 1918-1917 en Nueva York, y que le manda a su familia, tanto que para el venezolano promedio ese es José Gregorio Hernández, con su pantocito, su saco, su flux negro, su sombrero, la mano hacia atrás. Todo interesante con esta fotografía. Esta es una fotografía que él la manda con una caja de regalos desde Nueva York a la familia en Venezuela, y él dice en la carta, casi estuvo a punto de no tomarse la foto porque la cámara se echó a perder 2 veces. Este fue el tercer intento. Ni se imaginaba él, ni se imaginaba el fotógrafo que era probablemente la foto más importante de sus vidas en ambos casos. Esa foto aparece en toda la prensa en esos días, probablemente cuando las primeras planas, la muerte de José Gregorio Hernández es reseñada, y sale esa foto. Y esa foto de alguna manera es recortada y luego convertida en cromos y en estampas, 3D cromos en estampas para las personas que comienzan a rezarle a José Gregorio Hernández. Ha comenzado un rito propio del catolicismo popular, y eso va a ser uno de los problemas para que José Gregorio Hernández llegara a los altares dentro de la iglesia, porque tiene que compartir en los altares domésticos, los altares sencillos de la gente con una fe que está fundamentada en la religiosidad popular, o en las grandes o pequeñas, pero en todo caso directrices estrictas de la iglesia. Va a compartir con otros motivos de veneración, como María Leonza, Diego Felipe, y esto genera algunas suspicacias. Pero es una fe que va creciendo y que va creciendo. La gente comienza a considerar que este hombre que hacía curas casi milagrosas en la vida, después de muerto, va a ayudar a hacer curas francamente milagrosas. Y esto crece ya a partir de la década de los 40, gracias a algunos intelectuales como el profesor Núñez Ponte, gracias a la familia de José Gregorio Hernández y al obispo Lucas Guillermo Castillo Hernández, arzobispo de Caracas, se inicia la causa de la santidad. Porque hay algunos indicios para la iglesia de que buena parte de estos milagros pueden ser aceptables para ella, y además hay toda una vida ejemplar cristiana por parte de José Gregorio Hernández que avala de alguna manera esto. Lo que quiero señalar con esto es cómo el culto a José Gregorio Hernández, la veneración de José Gregorio Hernández, viene de la sociedad a la iglesia. Y la iglesia tiene la sabiduría y tiene el talento de oírlo, de procesarlo, de canalizarlo, de empujarlo. Y así poco a poco, desde el pueblo, va ascendiendo hasta el Vaticano, por decirlo de una manera, para que el Vaticano finalmente haya encontrado méritos suficientes para que José Gregorio esté en los altares en rango similar a otros beatos reconocidos por Roma. Dijimos que la modernidad es una de las variables de José Gregorio Hernández. Es un modernizador de la medicina en Venezuela, sin discusión, sin duda de ninguna índole. Es un gran científico, fundador de la Academia Venezolana de la Medicina. Pero también es un ejemplo de un país con una profunda, intensa, dinámica movilidad social, de un país en el cual pueden ocurrir ascensos como este que ha hecho su culto, de un país en el cual las jerarquías de la iglesia y la feligresía y el Estado discuten, interactúan, llegan a conclusiones
conjuntas. Y es un modelo dentro de dentro de esta dinámica, es un modelo de un ciudadano ejemplar. Es todo esto lo que estamos celebrando con José Gregorio Hernández. Los fieles celebran, digamos, su consagración desde Roma. Pero toda la sociedad venezolana celebra a la ciencia, que es reconocida, y celebra a la bonomía y al compromiso ciudadano, que en él han tenido un ejemplo notable en este país.